Continuem parlant de temes que afecten la Ribera. En este cas ens fem ressò d'una notícia que ens ha tingut a totes i a tots atents i atentes a la pantalla, els terratrèmols que s'han anat succeint, sobretot a la Ribera Alta, en un període de temps molt curt. Són 11 terratrèmols els que s'han produït a la Ribera Alta, la meitat és registrats a la Comunitat Valenciana en 30 dies. Per a parlar de terratrèmols, de què és un terratrèmol, per què es produeix, tenim amb nosaltres a tot un expert, Sergio Molina, doctor en Ingeniería Sísmica y Sismología. Bienvenido, Sergio, al programa. Buen día. ¿Me oyes? Sí, Sergio, te oímos. Bienvenido al Bien, programa. bien, bien, gracias, Marta. Estábamos diciendo que aquí en la Ribera Alta se han concentrado todo un continuo de pequeños movimientos sísmicos. Sí. 11 en total de los 21, si no me equivoco, que hubo en la Comunidad Valenciana en 30 días. Y claro, copó muchos titulares porque la gente no sabía por qué estaba habiendo tantos terremotos seguidos Claro, en claro. nuestra zona, ¿no? Sí. Me gustaría empezar hablando de qué es un terremoto, Sergio. Bueno, podemos un poco ligarlo todo en el sentido de que, bueno, sabemos que vivimos en un planeta dinámico donde la corteza está dividida en pequeñas placas tectónicas que se van moviendo una con respecto a otras. Entonces, claro, en el momento en que ese movimiento se ve atascado y las placas sufren alguna deformación, pues al final cuando se liberan se produce un terremoto. Es decir, toda esa energía que se ha ido acumulando al deformarse la corteza, pues acaba liberándose en forma de un terremoto y en forma de ondas sísmicas. Y lo que ha causado, lo que ha sucedido recientemente aquí en la Ribera Alta, pues es una manifestación de esa dinámica. Hubo un terremoto de mayor tamaño que de una magnitud 3,2, creo que fue. A partir de ese terremoto, pues se han ido sucediendo pequeños terremotos asociados a la misma zona, mientras las placas y las fallas que estaban asociadas a ese movimiento, pues han llegado a su posición de equilibrio. Pero es un poco la dinámica normal de nuestra comunidad. Lo que pasa es que muchas veces, como no vivimos en países como Estados Unidos o Japón, donde suele haber tantos terremotos, pues la gente se olvida un poco más o menos de que aquí tenemos terremotos. Pero vamos, no es nada anormal lo que estamos sufriendo. Sergio, yo pensaba que era anormal y por eso a mí me llamaba la atención. Luego leyendo vi que, según la prensa, estos terremotos, los pequeños terremotos, son frecuentes en la Comunidad Valenciana porque gran parte de nuestro territorio se encuentra dentro de la zona de mayor riesgo sísmico de la península ibérica. Claro. Bueno, yo normalmente suelo decir que más de mayor riesgo sísmico estamos en una de las zonas de mayor peligrosidad sísmica, en el sentido de que como los terremotos son un fenómeno físico asociado a este movimiento entre placas, pues las zonas donde se producen están muy bien cartografiadas porque conocemos más o menos las diferentes fallas que producen los terremotos y las diferentes zonas activas. Entonces sabemos que la actividad sísmica en esta zona, dentro de lo que es la actividad sísmica de la península ibérica, que no es muy grande comparada con Italia o con Japón o con Estados Unidos, pero la actividad sísmica de esta zona es mayor que la que podría haber, por ejemplo, en el centro de la península ibérica. Por eso se suele decir que estamos en una zona de alta peligrosidad sísmica relativa a nuestra península y evidentemente en aquellas poblaciones donde las viviendas además puedan tener una mayor vulnerabilidad, como el riesgo es un poco la combinación de mayor peligrosidad y mayor vulnerabilidad, puede dar lugar a un mayor riesgo sísmico. Pero el hecho de que haya una alta peligrosidad sísmica no tiene por qué implicar directamente un mayor riesgo sísmico. En este punto tendría que preguntarte, ¿qué es esto del riesgo sísmico o de la peligrosidad sísmica? Claro, tú piensas que puesto que los terremotos no se pueden predecir, ahora mismo no existe ninguna manera de predecir terremotos,
La ciencia ha avanzado en la parte de minimización de los daños si ocurre un terremoto. Entonces, esa minimización de daños tiene como, por así decirlo, dos vertientes. Construir adecuadamente los edificios para que cuando ocurra lo que se suele llamar el terremoto más probable, sufra daños pero no colapse para que no cause daños a las personas. Entonces, ese diseño del edificio es lo que se llama la parte de peligrosidad sísmica, donde al ingeniero o al arquitecto se le da una aceleración para que diseñe el edificio para esa aceleración que va a causar el terremoto. Y por otra parte se ha dicho, bueno, pues en el momento en que ocurra el terremoto necesitamos saber cuál va a ser la fotografía de daños que vamos a tener en nuestro municipio. Entonces, teniendo en cuenta la aceleración y teniendo en cuenta los tipos de edificios que hay en nuestros municipios, calculamos lo que se llaman los escenarios de daño, y eso es el riesgo sísmico. Y ahí podríamos ver, y vuelve a repetirse un terremoto histórico como el de Torrevieja, por ejemplo, qué daños va a haber en el municipio, qué daños va a haber a la población, qué pérdidas económicas puede eso implicar, para de esa manera prepararse para el día que vaya a ocurrir. En este sentido, Sergio, si estamos diciendo que estos terremotos de pequeña magnitud en nuestra zona no son tan inusuales, ¿cómo se estructura la prevención en territorio español? Claro, ahí hemos dado un buen paso positivo en los últimos 10 años, diría yo, porque desde que ocurrió el terremoto de Lorca, Protección Civil y la Agencia Valenciana de Seguridad frente a las emergencias aquí en la Comunidad Valenciana, pues primero se desarrolló lo que era el Plan Regional frente al riesgo sísmico en la Comunidad Valenciana. Ese plan estableció qué municipios deberían tener de forma obligatoria un plan de actuación municipal frente al riesgo sísmico. Y yo diría que prácticamente cuando finalizó la pandemia, la Generalitat en ese momento pues empezó a sacar ayudas a los municipios para que con esas ayudas, esas subvenciones, los municipios un poco se pusieran las pilas a la hora de desarrollar su plan de actuación municipal frente a las emergencias. Y entonces, desde ese momento hasta ahora, pues se ha avanzado un montón. Yo diría que con fechas del año pasado, que es lo último que tengo así, creo que el 60% de los municipios donde era obligatorio ya lo tienen realizado y aprobado, y del 40% restante yo sé que la mitad ya lo tiene desarrollado a espera de aprobarlo, y yo espero que la otra mitad, pues entre este año y como muy tarde el año que viene, lo tengan también ya elaborado. ¿Cuándo se activan estos planes, Sergio? O sea, ¿cómo funciona cuando hay un pequeño terremoto? Yo no sé si en todos los casos se activa algún tipo de plan, depende de la magnitud. Sí, bueno, esto entre comillas, es algo parecido a cualquier plan de emergencia, ya sea incendio, ya sea inundación. La única diferencia es que, por ejemplo, todos sabemos que en los planes de inundación es posible predecir lo que cómo va a ser la tormenta, y por eso AEMET lanza las alertas rojas, y con las alertas rojas los municipios y las comunidades autónomas empiezan a manejar la emergencia y a evitar que la gente salga a la calle o se corten las clases y tal. Claro, en terremotos actualmente no tenemos la preemergencia, es decir, no podemos avisar a la gente de cuándo va a ocurrir un terremoto. Pero lo que sí que hacemos es que ese plan de emergencia pues contenga un análisis de riesgo donde cuando ocurre un terremoto, el municipio inmediatamente puede tener una idea de dónde, en qué distritos o en qué barrios puede tener más daño, y cuando se reúna los equipos de primera intervención, liderados por el CECOPI, etcétera, sean capaces de derivar a bomberos, a protección civil, siempre a las zonas donde pueda haber más daños. Es decir, para facilitar un poco la operatividad y la gestión de la propia emergencia, minimizando así los daños. Sergio, te hemos presentado como doctor en Ingeniería Sísmica y Sismología.
Tú das clases en la Universidad de Alicante, formas parte de grupos de investigación, ¿no? Sí. Explícanos un poco cuál es tu profesión por una parte y también en qué punto está la investigación con respecto a los terremotos. Sí, a ver, fundamentalmente yo llegué aquí a la Universidad de Alicante en el año 98, terminando mi trabajo en peligrosidad sísmica en el sur y sureste de la península. Y desde ese momento hemos estado trabajando un poco aquí con el grupo de investigación en mejorar la investigación que tenemos de peligrosidad sísmica y de riesgo sísmico. Hemos tenido, entre comillas, bastante suerte porque hemos encontrado municipios como puede ser el de Alcoy o el de Orihuela que están muy involucrados con nosotros y siempre han estado ayudándonos en nuestra investigación. Y actualmente, por ejemplo, estamos desarrollando un plan de investigación en el municipio de Orihuela, tratando un poco de ver cómo podemos pronosticar no el hecho de que va a ocurrir un terremoto, sino establecer una especie de alertas que puedan servir un poco para saber que la probabilidad de que ocurran terremotos importantes está aumentando en la zona, prepararse como una especie de preemergencia, igual que AEMET hace cuando dice que hay una mayor probabilidad de lluvia. Eso es una línea de investigación que estamos desarrollando en Orihuela. Y al mismo tiempo estamos instalando, junto con la red sísmica de la Comunidad Valenciana, sensores en todo el municipio para que cuando ocurra el terremoto seamos capaces de, en tiempo real, dar una fotografía mucho más realista al municipio de cuáles son las zonas donde el suelo se ha movido con mayor aceleración y donde hay más daños, de manera que así sea posible dirigir mucho mejor a los equipos de primera intervención. Entonces tengo que decir que, por ejemplo, aquí el Ayuntamiento de Orihuela se ha volcado con nosotros, nos está ayudando en seleccionar colegios y edificios públicos donde estamos poniendo los sensores y esperamos que a final de año llevemos ahí un poco la presentación de todos los resultados que hemos obtenido en el proyecto. Explícanos qué es esto de la red sísmica, porque me comentaste que vuestro grupo de investigación está dentro de la red sísmica. ¿En Claro. qué consiste? Bueno, la red sísmica inició como un pequeño proyecto de investigación en la Universidad de Alicante casi cuando yo llegué aquí. Y ahora en los últimos años hubo un compromiso por parte de la Generalitat, de las diferentes diputaciones de la Comunidad Valenciana, del Instituto Cartográfico Valenciano y la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Y entonces estamos pasando de una red de investigación a lo que se suele llamar a una red regional de detección de terremotos. Entonces, eso nos está permitiendo, gracias a la financiación que nos está aportando Generalitat, poner más estaciones para detectar terremotos y de esa forma ser capaz de detectar terremotos de tamaño más pequeñito. Y también esa es la razón por la cual ahora nuestras bases de datos reflejan mucha más sismicidad, porque tenemos más estaciones y podemos detectar terremotos más pequeñitos. ¿De qué otros episodios destacados podríamos hablar en nuestro territorio? A ver, aquí podríamos decir que los terremotos más significativos que ocurrieron en el pasado fueron los de Tabernes de 1396 o la serie sísmica de Alcoy, que fue en el año 1620. En Estubeni también tuvimos un terremoto en 1748 y todos esos terremotos son terremotos históricos que en su momento causaron bastante daño. También hay que pensar que en ese momento las construcciones no son las que tenemos ahora, es decir, que esperamos que cuando vuelvan a ocurrir terremotos de este tipo, que volverán a ocurrir porque como ya te he dicho es un fenómeno periódico, pues estemos mejor preparados que en esa época y por tanto los daños sean menores. Yo estaba revisando datos, ¿no?, de los pequeños terremotos que hubo en la zona. Como bien dices, hace poco hubo uno de 3,2 en Cocentaina, que ha sido el más fuerte de los últimos registrados en la comunidad. Pero es que, por ejemplo, municipios como Sumacárcer
acumuló 5 de los 11 terremotos que hubo en la Ribera Alta en 30 días. Claro. Pequeños terremotos, y luego también otros pueblos como Gabarda, Antella, Benimuslem tuvo uno muy pequeñito, y de Sí, los 21 terremotos en 30 días, solo uno tuvo lugar en la provincia de Castellón, 8 en Alicante y 12 en la de Valencia, claro. como decimos, 11 en la Ribera Alta. Mm. No sé, en la Comunidad Valenciana, no sé si de la Comunidad Valenciana tienes algún dato al respecto de qué provincia suele sufrir más el efecto de los terremotos. Eso es muy claro porque todo el contacto de placas y casi todas las fallas activas están en el sur de la provincia de Alicante. Entonces, si viéramos un mapa de sismicidad o incluso un mapa de peligrosidad sísmica, veríamos que el mayor número de terremotos siempre ocurre en el sur de la provincia de Alicante, y conforme nos vamos desplazando hacia el norte, hay sismicidad, pero cada vez hay sismicidad con menos frecuencia. Entonces, en los mapas que hemos hablado antes, que sirven para construir los edificios ante terremotos, que son los mapas de peligrosidad sísmica, veríamos colores rojos muy intensos en el sur de la provincia de Alicante, que van disminuyendo conforme nos movemos hacia la provincia de Valencia o hacia la provincia de Castellón. Ahora que has hablado de los mapas de peligrosidad sísmica, y es una pregunta ya a nivel personal, me recuerda un poco aquí en nuestra provincia, que hemos sufrido ahora los efectos de esta devastadora dana. Había planes también de inundabilidad. Claro, En el sí. caso del riesgo sísmico, ¿se cumple con estos planes? Entiendo que hay determinadas zonas donde no se debería construir. No sé cuál es el grado de cumplimiento A ver, de estos planes. la normativa sismoresistente sí que es muy detallada en ese aspecto, y cuando se hacen las construcciones para una determinada normativa sismoresistente, como está visada por los colegios y tal, yo estoy totalmente convencido que se siguen las recomendaciones de construcción sismoresistente. Otra cuestión, y de eso deberíamos aprender con lo que hemos visto en la DANA, es que igual que los planes de emergencia frente a inundación estaban redactados, yo diría que en prácticamente casi todos los municipios, igual que ahora se están redactando los planes de riesgo sísmico, la situación está en que cuando nosotros los técnicos redactamos esos planes y son aprobados por los ayuntamientos y por las comunidades autónomas, no deben ser papeles que se queden en un cajón, sino que deben implicarse los responsables de la aplicación de ese plan y cada uno tener claro cuál va a ser su papel cuando ocurre la emergencia. Es decir, lo que no puede ocurrir es lo que ha ocurrido con las inundaciones, que existiendo el plan de inundación, tanto el CECOPI formado por la comunidad autónoma no supiera cómo gestionar esa emergencia. Y eso fundamentalmente porque las personas responsables no habían leído el documento o no habían actualizado la información que tenían que actualizar ahí, y esperamos que eso sirva un poco de elemento motivador para que con los planes de emergencia de riesgo sísmico no ocurra lo mismo. Es decir, hay que hacer simulacros, hay que formar a la gente, hay que leerse los planes y tener cada uno claro lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, porque todo eso está perfectamente detallado en esos planes. Yo he hecho planes de emergencia de riesgo sísmico y está todo, pero ya te digo, detallado al milímetro, con nombres y apellidos de cada uno lo que tiene que hacer y cómo lo que tiene que hacer. Pero claro, tienes que habértelo leído y saber lo que tienes que hacer. Esta conversación, ¿no? y la idea de esta entrevista surge precisamente por lo que decíamos, porque aquí estos 11 terremotos se dieron de manera muy seguida y es lo que llamó la atención. Y en este sentido, quería preguntarte, no sé si habéis notado cambios en la frecuencia con la que se dan estos episodios en los últimos años. No realmente. Y tengo que decirte que en ese sentido, esa es la línea de investigación en la que estamos trabajando, porque yo recuerdo que hace una década, normalmente cuando los periodistas nos preguntaban sobre este tipo de sismicidad, se tendía a decir que era bueno que ocurriera terremotos pequeños, porque eso liberaba la energía e impedía que hubiera terremotos grandes. Pero lo que los científicos nos hemos dado cuenta en estos últimos años es que eso realmente no es así. Es decir, la forma en la que se deforma la corteza, se rompe, luego vuelve a cargarse, no es tan sencilla como que se carga, se descarga, se carga, se descarga, sino que el proceso es tan complicado que muchas veces el hecho de que haya más terremotos
puede significar que no va a haber ninguno más porque se ha descargado, puede significar que en una zona próxima se están cargando los esfuerzos y puede haber uno mayor. Entonces, hay un montón de variables que son los que estamos analizando ahora. Y como te he dicho, no en el sentido de decir va a ocurrir un terremoto, sino en el sentido de en el futuro que podamos decirle a un municipio, oye, la probabilidad de que en el próximo mes haya terremotos de mayor magnitud a 4.0 o 4.5, que es un poco donde ya empieza a haber daños, ha pasado de un 10% a un 50%. No te vamos a asegurar de que va a haber un terremoto, pero puedes activar la preemergencia. Reparte, saca el plan de emergencia, que cada equipo sepa lo que tiene que hacer, comprueba que tienes el directorio actualizado, comprueba que tiene todas las cosas preparadas por si ocurre el terremoto. Y de cara a la población, que es la que nos está viendo, algunos consejos básicos. Estamos hablando ahora de terremotos de magnitud muy pequeña, pero tú decías, a partir de 4, 4,5 empieza a haber daños. ¿Cómo nos deberíamos comportar como sociedad? Bueno, yo creo que esa también es la parte importante de los planes de emergencia, porque la implantación de estos planes siempre lleva consigo una parte de formación e información a la sociedad. Entonces, una cosa muy importante es, igual que sabemos lo que hacer cuando ocurre un incendio, porque se han hecho simulacros, pues hay un poco que tratar de informar a la población de cómo comportarse cuando ocurre un terremoto, intentar conservar la calma, no salir atropelladamente de un edificio hasta que no termine el terremoto, porque muchas veces a lo mejor intentar salir todos atropelladamente puede causar mucho más daño que el propio terremoto. Entonces, es importante leer sobre el fenómeno, entenderlo, conocer, por así decirlo, las cuestiones más básicas y en países donde hay terremotos continuamente, la gente se sabe comportar muy bien y tiene muy claramente establecido lo que tiene que hacer y por eso suele haber pocas pérdidas humanas. Aquí tenemos un poco que trabajar también en ese sentido, porque claro, el problema aquí es que nuestros terremotos son cada mucho tiempo, entonces no es tan fácil que la gente recuerde que ha habido un terremoto como en Italia o en Estados Unidos. Sergio, como estamos llegando al final de la entrevista, no sé si hay algún tema que se nos haya quedado en el tintero. Bueno, yo creo que más o menos hemos comentado un poco la importancia de todo. Yo creo que como decía, como población debemos de ser un poco proactivos también en leer sobre lo que es un terremoto, en los colegios intentar de insistirle al profesorado que haga simulacros también de terremotos, no solo los simulacros de incendio. En nuestros ayuntamientos solicitarles que den charlas sobre los terremotos. Normalmente nosotros desde la universidad, siempre que cualquier ayuntamiento nos pide que vayamos a dar una charla, vamos sin ningún tipo de problema. Es decir, yo creo que lo que nos falta un poco aún todavía es que cojamos esa dinámica de saber que vivimos en una zona sísmica y de que tenemos que prepararnos porque ocurrirá. Eso no hay lugar a duda. Muchísimas gracias, Sergio, por habernos acompañado. Es todo un placer estar con un experto en esta materia que para el público general es difícil de entender. Muchas gracias a vosotros por contar con la universidad. Gracias. Hasta luego. Adiós.